Hola, buenas tardes. Nosotros somos Leonardo Manuel Vargas Lambarri y mi compañero Fausto Maximiliano Adame Pérez. Nosotros vamos a exponer Fragmentado. Bueno, el tema que escogimos para este caso es el trastorno de identidad disociativo afecta al individuo de tal forma que puede alterar sus capacidades físicas, sus creencias e incluso su forma de pensar, o se hace el razonamiento. La situación de la vida real es que los estudios sobre las alteraciones del ser humano al padecer del trastorno de identidad disociativo a causa de estrés postraumático y de ansiedad revelan el impacto que éstas pueden tener en el individuo y pues efectivamente se comprobará si es que estas son ciertas. La pregunta de conocimiento de segundo grado es: ¿cómo podemos saber que los estudios acerca del trastorno de personalidades múltiples son válidos? Ok, primero comencemos por definir qué es el trastorno de personalidades múltiples. Bueno, definido como la presencia de dos o más identidades que toman el control de la conducta de una persona de forma recurrente, teniendo cada una de ellas recuerdos, relaciones y actitudes propias. Es importante que mencionemos el que las distintas identidades no pueden recordar las experiencias que fueron experimentadas por el resto, por lo que no están conscientes de la existencia de este trastorno u otras personalidades. Ok, ahora, existen diferentes tipos de personalidades en aspectos generales. Existe la personalidad primaria, que tiende a ser más pasiva y depresiva. Esta suele ser como la normal. A esta personalidad primaria le es difícil percatarse de la existencia de otras identidades, pues es la más común y es la que en su mayoría padece de amnesia. En una situación cualquiera, la personalidad primaria sería la del individuo que sufre alguna experiencia traumática. En todo caso, de esta misma surgen las personalidades secundarias, las cuales suelen ser más dominantes y hostiles, y por lo mismo surgen para proteger a las primarias. Estas se manifiestan a partir de alucinaciones visuales o auditivas, en su mayoría, pero como mencionamos anteriormente, la personalidad primaria no las puede censar. ¿Cuáles son las causas principales de este trastorno? Pues este trastorno es producido principalmente por fallos en la integración de la conciencia, de la percepción, del movimiento, de la memoria o de la identidad. Como podemos ver aquí, tenemos varias formas de conocimiento, tales como la razón, la memoria e incluso la percepción. El estrés postraumático es a causa de un trastorno, vaya, y este suele caracterizarse por tener grandes cantidades de ansiedad o por la reexperimentación de traumas psicológicos. A lo que se refiere con esto último es que una persona puede revivir constantemente algún trauma que tuvo, ya sea hace cuando era pequeño, alguna situación de riesgo, alguna violación, algún recuerdo que en verdad quedó en su memoria. Y al recurrir constantemente a él, puede ser en sueños, en flashes, recuerdos, le puede ocasionar el que tenga la ansiedad. Y entonces empezaría a surgir este trastorno. Los síntomas surgen en protección contra sentimientos de dolor y terror que no son controlados adecuadamente, pues como mencionamos anteriormente, cuando se tiene un trastorno o un recuerdo traumático, es muy difícil olvidarlo. Hay casos en donde un psicólogo puede ayudar a esto, pero en caso de que no se dé, es cuando estas mismas personalidades surgen para hacer olvidar al individuo estas experiencias. Las experiencias traumáticas provocan el aislamiento de recuerdos y creencias por medio de identidades alternativas con constante desarrollo. Una persona que sufre constantemente de este tipo de experiencias suele generar más identidades en sí mismo. Muy rara vez este número de identidades exceden los 10 en una misma persona,
pero en casos extremos, en donde en verdad haya muchas experiencias traumáticas y mucha ansiedad, puede que se dé. Y pues este aislamiento de recuerdos y de creencias, bueno, recuerdos ya fueron mencionados, y creencias puede ser algo en lo que la persona creía firmemente, que al final no se dio, o quizá algo que le atemorice, como es el caso de la muerte. Entonces, mediante pues estas dos pueden provocar el aislamiento. Ahora, ¿por qué este trastorno es tan conocido últimamente en comparación con otros? Realmente, el trastorno de personalidades múltiples es bastante complejo y no todas las personas en su totalidad lo comprenden. Sin embargo, algunas historias, libros o películas recurren mucho a él y bueno, como tal, las personas entienden que se trata de una persona que tiene varias identidades en sí mismo y que no puede controlarlas. Sin embargo, hay varios aspectos que deben de ser tomados en consideración, al menos para el estudio del mismo. Películas como El Señor de los Anillos, con el personaje de Gollum, como el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la película de Psicosis, El Club de Lucha y, bueno, un libro que también fue inspirado en esto es Civil, que posteriormente haremos un énfasis mayor. Todas estas películas y libros han recopilado información breve sobre este trastorno y lo han divulgado públicamente. Bueno, yo ahorita les voy a hablar de un caso, es el caso de BT. Se llama así debido a que la persona que es responsable de este caso, se podría decir, responde a las iniciales de BT. No se sabe su nombre realmente, se mantiene la confidencialidad. Luego, bueno, esta persona había sido diagnosticada con ceguera cortical causada por un accidente traumático que ella sufrió. Sin embargo, antes de eso ya había sido diagnosticada por el caso de TID, del trastorno de identidad. Entonces, se sabe que tenía 10 personalidades, de las cuales 8 padecían la ceguera. Sin embargo, 2 de ellas podían ver, completamente normal. Ahora estamos hablando de experimentos que se aplican como de la luz, que se aplica directamente al ojo y este ojo no reaccionaba. La pupila no se dilataba. Sin embargo, las otras 2 personalidades sí lo hacían. Ahora, este caso fue publicado en la revista Psych Journal por los profesores Waldoven y Strasburger. Son 2 profesores alemanes de la escuela de psicología de München. Ahora, aparte de eso, aquí pongo una nota que dice: algunos neurocientíficos, mencionan que hay casos muy raros en que los pacientes, debido a una situación extrema emocional, inconscientemente desean la ceguera para dejar de ver, quieren dejar de ver. Entonces, por este deseo, inconscientemente aparece una ceguera. Entonces, aquí vemos que es un caso de vida real, es un caso que aquí tenemos donde una persona es diagnosticada con el TID y aún así sus personalidades tienen capacidades diferentes a la personalidad primaria, como lo había mencionado mi compañero Leonardo. Ahora, quiero hacer mención de algo muy interesante. Civil es un libro de ficción basada en hechos reales, en el caso de Shirley A. Mason, Ardell Mason. Ella es una chica que tenía ciertos problemas de personalidad. Entonces, en ella se escribió un libro llamado Civil, y en base al libro, que fue publicado en 1973, se hizo una película. Ahora, lo interesante de esto es de que antes del año 1973 en Estados Unidos apenas se habían
reportado 75 casos de TID, mientras que en el año 1976, cuando fue publicada la película, se reportaron más de 40.000 casos en todo Norteamérica. Esto nos hace pensar de que hay algo muy extraño. Es tal vez una forma en la que la gente concientizó y ahora pueden confiar, pueden confirmar que tienen el TID, o simplemente fue una forma de que la gente lograba escapar de sus problemas y utilizó el TID como una forma, una excusa para escapar de ellos. Aquí voy a explicar el caso de Shirley Ardor Mason. Ella sufría de ansiedad y tenía pesadillas y muchas veces olvidaba como ciertos plazos de tiempo, ¿no? Ella afirma que despertaba, abría su closet y había ropa que ella jamás había comprado, o al menos no estaba consciente de haberla comprado. Entonces decidió ir con un doctor, un psiquiatra llamado Herbert Spiegel. Spiegel había popularizado la hipnosis como una forma de curar la ansiedad histérica de las mujeres. Entonces, ella creyendo que tenía ansiedad histérica, fue con el doctor. El doctor Spiegel, al ver el caso de Shirley, decidió compartirle su caso con la doctora Cornelia Wilbur. Wilbur trabajó con ella durante 11 años en varias terapias, varias sesiones, en las que estuvo conociendo estas diferentes personalidades de Shirley, diciendo que tenía 16 personalidades. Cuando finalmente concluyó sus sesiones, lograron desenterrar esos recuerdos que tenía Shirley oprimidos dentro de ella. Estos recuerdos la llevan a estos traumas que le causó su madre, porque ella abusaba sexualmente de ella, era maltratada por su padre y tenía muchos problemas en su infancia. Entonces desarrolló estas personalidades para protegerse a sí misma de estos recuerdos dolorosos. Y fue hasta 1973 cuando se publicó el libro de Sibyl, cuando, fue la periodista Flora Rheta Schreiber que se interesó en el caso, y ella fue quien escribió el libro de Sibyl. Ahora, el libro se llama así debido a que cambiaron el nombre de Shirley para mantener la confidencialidad. Sin embargo, después de varios estudios, de varias investigaciones, sacó a la luz quién era la protagonista de ese libro. Ok, para nuestro segundo caso tenemos el titulado Caso de Kenneth Bianchi. Él fue conocido como el estrangulador de Hillside y fue juzgado por haber violado a 10 mujeres y posteriormente asesinarlas. Esto fue en el estado de California. Siempre afirmó ser inocente, y esto es algo a lo que debemos de prestar atención, porque él dice nunca haber recordado haber hecho eso, y también niega la posibilidad de que lo haya hecho, cuando había registro de que él había sido el culpable de estos actos. Junto con su primo. Por lo mismo, el psicólogo John Watkins se interesó en el caso y durante una sesión de hipnosis logró provocar, por así decirlo, la personalidad oculta de este asesino. Con esto podemos diferir que Kenneth tenía dos personalidades, y una de ellas, que se hacía llamar como Steve, fue la responsable de estos asesinatos, pues su personalidad primaria negaba la posibilidad de que él fuera culpable, pero Stevie se hacía responsable de todos estos sucesos y estas violaciones cometidas. Debido a que se hicieron estudios tanto de psicología como de hipnosis, que por cierto los estudios de hipnosis fueron los más recurridos para este tipo de trastornos, ya que resultaban ser los que daban mejores resultados. A pesar de que se hicieron todo este tipo de estudios, no se pudo comprobar que este individuo sí padecía de este trastorno, por lo cual fue condenado y considerado como un mentiroso, pues a pesar de que hay miles de casos similares en donde el individuo trata de hacerse pasar por otra identidad para ser inocente, su caso no funcionó.
La razón por la que no funcionó es porque mientras se hacían las investigaciones para declarar si el caso de Kenneth era inocente o no, se encontró que Kenneth había leído varios libros sobre psicología y, más interesante, de identidades múltiples. Ahora, años después del caso, se hicieron varias investigaciones en algunas universidades en donde se les pedía a los estudiantes pretender que eran asesinos y que iban a ser juzgados. Entonces se utilizó el mismo método de hipnosis que se le hizo a Kenneth a estos estudiantes y coincidentemente todos resultaron tener una segunda identidad. Un caso muy similar es el caso de Billy Milligan. Billy era un asesino, era un violador y logró hacer varios asaltos a mano armada. Algo muy interesante de Billy es de que él sí logró escapar de la justicia, él sí logró salirse con la suya. A él lo diagnosticaron con el TID. Ahora, lo interesante de su caso es de que se encontraron en él 24 personalidades, de las cuales uno de ellos era un yugoslavio que se encargaba de planificar todas estas atrocidades, ¿no? Lo interesante es de que sus compañeros afirman de que Billy jamás aprendió a hablar yugoslavio. Sin embargo, su personalidad sí lo hacía. Lo hablaba incluso muy fluido, como si fuera un ciudadano de Yugoslavia. Ahora, también se encontró de que tenía otra personalidad un poco más carismática y manipuladora, que es la que se encargaba de seleccionar a las víctimas y seducirlas para que una tercera personalidad, que era llamada Ana, y lo interesante es de que era una mujer, era una personalidad femenina dentro de un hombre, y era lesbiana. Se supone que Ana era quien se encargaba de las violaciones y los asesinatos a las demás mujeres. Y bueno, tenemos una cita de David G. Mayers que nos gustaría leer para, bueno, previo a las conclusiones. Leo. Los escépticos creen que es sospechoso que este trastorno se haya hecho tan popular a finales del siglo XX. En Norteamérica, el número de diagnósticos pasó de 2 casos en cada década, desde 1930 hasta 1960, a más de 20.000 casos en los años 80. Muchos profesionales nunca han encontrado un caso de identidad disociativa, y sin embargo el trastorno es prácticamente inexistente fuera de Norteamérica. Esto nos hace volver a la duda de que si fue la popularidad de la película Civil la que inició este virus de TID dentro de las personas para que haya tal epidemia, ¿no? O sea, estamos hablando de un incremento de 2 personas por década a 20.000 personas en 2 décadas. Y bueno, esto se deduce a partir de que estos casos fueron a partir de los años 80, que fue la época en donde estos libros y películas fueron publicadas. Y bueno, para concluir, me gustaría hacer noción de que utilizamos o nos centramos en 2 áreas de conocimiento específicamente. Una de ellas es la historia, pues todos los casos que se discutieron y que analizamos, más aparte otros que han sido estudiados y que con base en ellos se han hecho conclusiones, bueno, esto en caso de filósofos, científicos, psicólogos, psicoanalistas, exacto, es que estos casos ya han sido registrados en la historia. Nadie los va a cambiar. Son sucesos, ya está todo el proceso, las decisiones, obviamente no se pueden cambiar, ni mucho menos, pero se pueden tomar en cuenta para hacer nuevas conclusiones o nuevas investigaciones. Y sin ellos, simplemente esto no sería posible, ya que, como mencionamos, hay muchos casos en donde las personas falsifican este trastorno o lo hacen falso. Entonces, si solo tomamos en cuenta los de la actualidad, sería prácticamente imposible analizarlo.
Otra área de conocimiento que también tomamos en consideración es las ciencias humanitarias o ciencias naturales, específicamente una rama de ellas, que es la psicología, que, definida por la Universidad Internacional de Valencia, es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales por lo que las personas conocen y aprenden. Esto basándose en lo fisiológico, que hace referencia a la biología, al entorno, que hace referencia al ambiente, y a la experiencia y el aprendizaje. Con esta definición también podemos darnos cuenta que en toda la presentación se centraron en 3 tipos de formas de aprendizaje, como es la creencia y la fe que tenían las personas para poder realizar nuevos actos que simplemente con su personalidad primaria no tenían la confianza suficiente en sí mismos. Tenemos también las capacidades físicas, pues las mismas personalidades secundarias tenían el deber de ser más bruscas, de proteger a la primera de todos ellos recuerdos que le hacían daño. Entonces esto lograba cambiar hasta su percepción de las cosas. También tenemos los recuerdos o la memoria, pues muchos de ellos no recordaban y les era prácticamente imposible darse cuenta de que tenían más de una identidad viviendo en ellos mismos. Y por último está el razonamiento, pues obviamente no es lo mismo para una persona que supuestamente cometió todos los actos de violencia a una persona que dice ser inocente. Entonces, ha habido muchos casos en donde se ha comprobado que sí existe este trastorno. Ha habido casos en donde simplemente se ha condenado a la persona, al culpable, y se la ha condenado por mentiroso. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿En verdad existe este trastorno o solo es una excusa para que nuevos psicólogos hagan nuevas publicaciones y se den a la fama haciendo nuevos casos de este estilo? A partir de nuestra investigación comprobamos que sí existen y son mínimos. Aquellos a los que sí les da son capaces de cambiar sus creencias, sus características e incluso su razonamiento. Pero muchas personas, más desde que tuvo auge en el año 80, han utilizado ese trastorno como una excusa para poder violar los derechos de los demás y hacerse pasar por personas que simplemente no podrían ser. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvo bien, ¿no?